Bueno, primero que nada, lo que siempre corresponde, agradecer a Bosula Tech, a la OEA, por la invitación, al Senado de Brasil, a Danilo, a Luis Fernando, al que ustedes le dicen Bandeira, para mí es Luis Fernando, y agradecerles por esta invitación. Antes de comenzar, les quería comentar de que el otro día, hace unos días, a mí me gustan mucho las películas de ciencia ficción, algunas, ¿no? O sea, hay otras que son medias, no son muy buenas, pero había visto las dos secuelas de Tron, la primera, la de 1982, la segunda, la del 2010, y ahora salió el año pasado la tercera secuela, que creo que de las tres es la más floja, peor, pero bueno, ya había visto las dos y dije, bueno, voy a ver la tercera. Eh, en la tercera, por eso ahora me van a decir por qué traigo esto a colación, a la reunión que estamos nosotros, comienza la película donde muestran a Jeff Bridges, que es el actor principal de las otras dos secuelas, que interpreta a Kevin Fleming, que es el creador de Tron, en un reportaje de 1982, en un reportaje donde él comienza diciendo esto y por eso ahora van a ver por qué lo traigo. A colación, él dice, la red, una frontera digital, está hablando de 1982, ¿no? La red, una frontera digital, un mundo más allá de la pantalla, tan real como el nuestro. Puedo imaginarlo. Conjunto de información alzándose como ciudades. Programas tan complejos como tú y yo, le dice el periodista. En unos cuantos años vamos a poder entrar en este mundo. Y unos años después de eso, ese mundo va a entrar en el nuestro. Vida inteligente dentro de la máquina, dice él. O sea, está en 1982 hablando de lo que ahora nosotros llamamos inteligencia artificial, que es lo que hemos tratado durante todos estos días. Bueno, ahora vamos a mi tema. Me pareció que justo venía para esta reunión y me pareció que venía el caso a hacer mención a esto. Bueno, es un placer, de nuevo, estar acá con ustedes y hablar de un tema que a menudo queda en la sombra de los grandes anuncios tecnológicos, que es el rol de la administración en la implementación de la inteligencia artificial. Solemos imaginar a la inteligencia artificial parlamentaria como un sistema autónomo que, por arte de magia, va a clasificar leyes o resumir debates. Pero la realidad es que la inteligencia artificial no es un fin en sí mismo, sino un medio. Y para que ese medio sirva a la transparencia pública, necesitamos una estructura administrativa que le dé sentido, legalidad y calidad. Hoy quiero proponerles una idea central. La inteligencia artificial en el Parlamento no es un proyecto de sistemas o de informática, es un proyecto de gestión administrativa moderna. Sin un apoyo administrativo robusto, la inteligencia artificial corre el riesgo de convertirse en una caja negra que, en lugar de abrir al Parlamento al ciudadano, lo aleja aún más. Para que hablemos de transparencia, primero debemos hablar de confiabilidad. La inteligencia artificial se nutre de datos. Si la administración parlamentaria no garantiza que las actas, los dictámenes y las leyes estén digitalizados, estandarizados y limpios, la inteligencia artificial producirá alucinaciones o errores. Aquí el apoyo administrativo cumple tres funciones críticas. Primero, la administración debe pasar de ser una archivadora de papeles a ser una gestora de activos digitales. Cada documento administrativo es el alimento de la inteligencia artificial. Si el dato es malo, la transparencia es falsa. El soporte administrativo debe asegurar, segundo, el soporte administrativo debe asegurar que los diferentes departamentos, comisiones, biblioteca, prensa, hablen el mismo idioma técnico.
La inteligencia artificial solo es transparente si puede cruzar información de todo el ciclo legislativo. Y tercero, el humano en el circuito. Este es el punto más importante. La administración debe diseñar procesos donde un funcionario valide lo que la inteligencia artificial genera. Por ejemplo, si una inteligencia artificial resume una sesión plenaria para el público, un administrativo responsable debe dar el visto bueno final. La responsabilidad política y administrativa nunca puede ser delegada a un algoritmo. Por eso es fundamental la realización de una evaluación periódica y sistemática de la equidad, la precisión y el impacto democrático de los sistemas de la inteligencia artificial, garantizando la supervisión continua con medidas de detección automática de anomalías y control de calidad. Se deberá de establecer marcos dinámicos que evolucionen con arreglo a los avances de la tecnología y la acumulación de experiencia fruto del funcionamiento. Se deberá poner en marcha estructuras de responsabilidad claras para todas las decisiones y los resultados relacionados con la inteligencia artificial. En ese sentido, es necesaria la creación de órganos parlamentarios y mecanismos especializados de supervisión, o si no, dotarlos de mayor capacidad con el mandato de analizar detalladamente el desarrollo, la implementación y el impacto de la inteligencia artificial, y examinar los reglamentos específicos del sector en relación con las repercusiones de la inteligencia artificial. ¿Cómo se traduce este esfuerzo administrativo en beneficios de los ciudadanos? La transparencia no es solo publicar un PDF de 500 páginas que nadie lee. Transparencia es comprensión. Gracias al apoyo administrativo en la implementación de la inteligencia artificial, podemos lograr un lenguaje ciudadano, podemos usar modelos de inteligencia artificial para traducir la jerga legislativa en un lenguaje sencillo. Esto permite que una persona entienda cómo le afecta una nueva ley sin ser abogado. Y esto se habló justamente en el día de ayer. Luis Fernando Bandeira hizo mención y otros colegas también hicieron mención a esto. Y quisiera comentarles un minuto algo que sucedió con respecto justamente, nosotros hemos estado trabajando en el Senado de tratar de traducir las leyes a un lenguaje sencillo, e hicimos un acuerdo en la legislatura pasada con la Universidad de Montevideo, cuando se estaba firmando el convenio, el decano de la universidad, el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Montevideo, contó una anécdota diciendo de que, bueno, que estaba en un juicio y estaba dictando sentencia el juez, y cuando termina de dictar sentencia el juez, su cliente lo mira y le pregunta: dígame una cosa, ¿ganamos o perdimos? Le dijo. Pues claro, no entendió lo que había traducido, lo que había dicho el juez, porque claro, lo hablan en un idioma en un lenguaje, mejor dicho, lenguaje que no es accesible al ciudadano común. Y bueno, y ese lenguaje ciudadano es muy importante para que pueda haber transparencia. También está la accesibilidad universal. La administración puede automatizar subtitulados en tiempo real y traducciones, haciendo que el Parlamento sea verdaderamente inclusivo. Y la trazabilidad ética. El ciudadano tiene derecho a saber por qué se tomó una decisión. El soporte administrativo debe documentar qué herramientas de inteligencia artificial se usan y con qué criterio, garantizando que el uso de la tecnología sea auditable. No podemos ignorar los riesgos de la inteligencia, no podemos ignorar los riesgos. Al implementar la inteligencia artificial, la administración se enfrenta a desafíos éticos que no son técnicos, sino de gestión. Si la inteligencia artificial se entrena con debates históricos sesgados, puede replicar esos sesgos.
El cuerpo administrativo debe ser el primer filtro crítico. El apoyo administrativo debe velar porque la inteligencia artificial no vulnere la privacidad de los ciudadanos que interactúan con el Parlamento ni la seguridad de la información sensible. Un Parlamento no puede depender de una empresa privada que sea dueña de su inteligencia. La administración debe liderar la adquisición de tecnologías abiertas que garanticen que el control siempre sea público. Para cerrar, quisiera enfatizar que la inteligencia artificial parlamentaria no viene a reemplazar al funcionario, sino a liberarlo de las tareas repetitivas para que pueda enfocarse en lo que realmente importa, el servicio público y la calidad democrática. La transparencia pública no se garantiza comprando un software más caro, sino fortaleciendo los equipos administrativos que lo gestionan. Sin administración no hay inteligencia artificial. Y sin una inteligencia artificial ética y gestionada, la transparencia es solo una promesa vacía. Hagamos que la tecnología sea el puente, pero que la administración sea el suelo firme sobre el cual ese puente se construye. Muchas gracias.